Así son, así son. Vamos a ver a qué hora parece, pero me está haciendo el loco como para no picar, es que esperándola y vean, nada, ya, voy a ir, de pronto sí me como un paquetico de platanitos, entonces de pronto interrumpimos ahorita en 10 minutos a ver si es que no llegan. Por el Sí, hágale, momento, profe. por el momento, muchachos, vamos a iniciar hoy con la parte de ingeniería básica. ¿Se recuerdan la zona de saturación en los transistores BJT? En español. Ah, cuando Más la... despacio, cerebrito. Nah. Listo, muchachos. Entonces, hoy vamos a empezar con ingeniería básica. Ya vimos toda la parte de ingeniería conceptual, que es donde, digamos, se cimenta todo el proyecto de automatización, ¿sí? Donde se ven las condiciones de operación, diagrama de flujo, ubicación, plot plan, servicios a utilizar, nomenclatura, glosario, todo el conocimiento del proceso, absolutamente todo como lo previo antes de la parte técnica de lo que va a ser la ingeniería. Pero obviamente todo eso sienta los precedentes para todo lo que viene. Por ejemplo, gran parte o una parte muy importante para realizar una buena ingeniería básica es tener muy buenas condiciones de operación. Traducido es tener un muy buen balance de masa y energía, puesto que esos parámetros son los que nos van a permitir eh, seleccionar los mejores dispositivos para la parte de automatización, ¿sí? Basados en todos esos datos del balance de masa y energía, vamos a hacer la selección. Y basados en el diagrama de flujo, vamos a hacer el diagrama PNID. Me asombraba un poquito ahorita en las sustentaciones, en la exposición y todo, que ustedes ya me hablaban de diagrama PNID. Yo, uy, madre, qué tan voladores, porque se me adelantaron al tema. Sin haberlo visto, ya como que tenían nociones. Sí, que pues, me parece bacano, aunque se me habían adelantado. Por ejemplo, nada de lo que me han presentado es diagrama PNID, es solo diagrama de flujo. ¿Sí? Aún no hemos visto nada de la parte de tuberías e instrumentación industrial, que eso es lo que traduce PNID. Pero sí me alegra que pues lo haya, que en la parte de investigación y todo tenga como en cuenta que para allá vamos. Pero tengan en cuenta que lo que hemos hecho hasta la fecha es solo diagrama de flujo. ¿Sí? Usted nos dice, vea, ingeniería básica hace parte de la fase de planeación de un proyecto. Esta etapa del proyecto tiene por objetivo definir las líneas básicas del proyecto, de manera que suministre la información necesaria para que el equipo de ingeniería pueda tomar de él todos los datos precisos para realizar el cálculo detallado de los componentes y partes y finalizar el proyecto con garantía de éxito. Entonces aquí vamos a generar una información técnica muchísimo más específica, mucho más solo para este proceso en particular, ¿sí? Porque ya todo dependerá única y exclusivamente de lo que vamos a automatizar, ¿sí? Entonces ya no es una información general, no, ya empezamos a trabajar bien en forma sobre el proyecto, sobre el equipo. Nos dice, los objetivos de la fase de ingeniería básica los objetivos son seleccionar la solución más conveniente, desarrollarla y definirla, mejorar los diseños previos y conocer la rentabilidad del proyecto. Sí, entonces digamos que de manera general esos son los objetivos. Hablando de una ingeniería básica de automatización, entonces va a ser seleccionar los mejores equipos para ese proceso, desarrollar los cálculos y definir bien esos elementos que va a pasar por ahí, viscosidades, flujos, temperaturas, en fin, mejorar todo lo que se haya pensado previamente y bueno, y ver pues
qué tan rentable es eso en costos, aunque esa parte a veces es más complicada. Y al igual que en ingeniería básica, ve que en ingeniería conceptual tenemos acá también unas actividades que son, digamos, complementarias y conceptivas. La primera es la adquisición del know-how, ¿sí? Eso es el saber, el cómo es que vamos a hacer las cosas, ¿sí? Empezando, esa adquisición del know-how se empieza por la adquisición de cómo es el proceso. Entonces, en este momento, yo puedo decir, ustedes ya saben, ustedes ya tienen el know-how de sus procesos, ¿sí? Ustedes ya saben bien cómo es el sistema de evaporación, qué variables son las que intervienen, cuánto le debe llegar, más o menos cómo funciona, todo en la parte de pasteurización, qué es lo que llega, cuánto se tiene que calentar, cómo son los procesos, de qué tanque a qué tanque se debe llevar el producto, en fin. Todo eso que creo que ustedes no sabían hace un mes y que ahora ya lo manejan muy bien, ¿sí? La jerga técnica de sus procesos, qué equipos se usan, más o menos las condiciones de operación. Empezando por qué es lo que hacen, ustedes ya lo adquirieron. Entonces ahí, punto uno, hecho, ¿sí? Ya ustedes lo saben hacer y ya me presentan hasta el documento y todo. Punto 2, diagrama de flujo revisado. Eso fue exactamente lo que hicimos el día lunes, que me presentaron los diagramas. Sí, ustedes ya me lo presentaron, lo revisamos, quedaron aprobados. Entonces, ese segundo punto, ¡pum!, chequeado. Tercero, diagrama P&ID. Ese diagrama P&ID apenas vamos a empezarlo a conocer. Y realmente ese punto 3 depende mucho del punto 4. ¿Sí? ¿Qué son la selección de normas a seguir? Resulta que para que nosotros podamos hacer un diagrama P&ID estándar bajo la norma, debemos saber qué norma es la del diagrama P&ID. Y en este momento les adelanto de la norma ISA ANSI 5.1, que es la que nos da todos los conocimientos sobre cómo hacer, cómo interpretar, cómo generar un diagrama P&ID. Tiene bastantes cositas, pero después de que uno ya más o menos lo empiece a modificar, a generar, realmente se vuelve muy básico, ¿sí? Entonces, bueno, además de eso, hay una que es la norma ISA 20 para la definición de condiciones, hay otra que es la 5.4 para los diagramas de lazo. Eh, hay diferentes normas y ya dependiendo, pues realmente las normas ya mecánicas y todo también pueden entrar allí. Luego pasamos a un quinto punto, que es la especificación de instrumentos y equipos de control. Allí utilizaremos dos software. Un software de Endres & Hauser para la selección de transmisores y un software de Fisher para la selección de válvulas. Sí, entonces, realmente casi que cada uno de esos puntos los vamos a ir desarrollando paso a paso y en general en los software. Por ejemplo, el diagrama P&ID obviamente va a ser en el plan 3D, en fin. 6, especificaciones de montaje. Ese nos lo van a dar dependiendo qué tipo de válvulas y de transmisores se seleccionen. Sí, y esa selección va a partir de todos los datos que traíamos previamente, de condiciones medioambientales, de condiciones de proceso y balances de masa de energía. Entonces, realmente todo se va viendo unido o concatenado uno con otro. Sí, entonces esas especificaciones de montaje la dan dependiendo el tipo de elemento y generalmente, dependiendo de ese tipo, él ya dice, vea, usted con este equipo debe montarlo así, debe estar a mínimo 1 metro de la última curva de la tubería o debe estar a 40 centímetros de la última válvula o debe conectarse con un manifold de cierta forma, en fin. Sí, la séptima es la definición de la estrategia de control.
como ustedes no han visto control, pues aún de pronto no tienen en mente pues, lo que es un algoritmo de control, cómo es que se debe ejecutar, si es enlazo abierto, si es enlazo cerrado, en fin, un poco de concepticos que vamos a ver pues en los cursos de control de octavo y noveno, si es que seguimos allí todavía. Para ello, entonces, pues para cumplir eso, les voy a poner una pequeña tareita de que averigüen cuál es la estrategia de control más común de forma industrial. De pronto ustedes la han escuchado, si no, pues no hay ningún problema, que es un controlador PID, controlador proporcional integral derivativo. Tengo entendido que los drones a veces los tienen que sintonizar esos cositos PID. No sé si Teo lo habrá hecho, modificar esos Pero, ¿cómo parámetros así? PID. Hablando con Juan Garcés, con Juan Pablo Garcés, él me dice que para las competencias, los drivers a veces trae para configurar el controlador PI de la velocidad de los drones, del driver de velocidad. Sí, entonces que pues ese se puede modificar. No sé si usted los ha modificado, los No, profe, yo parámetros la PID. verdad. Ah, Por ya, el listo. momento, no, eso lo hacen más que todo con los drones Racer, como esos drones son más libres en el sentido de autonomía, o sea, son como, Ya, o sea, ya, tienen ya. el giróscopo más suelto. Entonces me imagino que desde Ah, el ya. programa lo podrán modificar, pero no, no, profe, yo que me acuerde, no, por el momento Ah, todavía no. bueno, no hay problema. Don Arbey, ¿de pronto escuchó alguna vez eso? PID, proporcional integral derivativo, muy diferente al PID. No, profe, no lo tengo presente. Hasta ahorita lo Listo, vemos. no. No, de todas maneras no hay ningún problema porque eso nos vamos a dedicar en octavo y noveno a ver puro algoritmo de control. Sí, puro algoritmo inteligentes de control. Luego haremos un listado preliminar de instrumentos con un formato en Excel que yo les voy a pasar para que los definamos bien, puesto que allí realmente se deberían definir es a partir de un formato de la norma ISA 20. Uy, pero esos formatos son horribles, son horribles, esos formatos son, eso piden como 3.000 datos por cada equipo que uno vaya a poner. Uy, no, esa norma es la vamos a ver las nociones, pero finalmente vamos a hacer un listadito con un formatico mucho más sencillo. Pero por lo menos que conozcan que en un proyecto, pues realmente deben llenarlo es con la ISA 20. Profe, pero pues, qué tanta información pide luego la norma? Es que como muy solicitada o es así como por rellenar espacio? Del elemento, no, uno cuando selecciona elementos, bueno, aquí tengo algunos de los estándares industriales. En este momento tengo acá 141 normas, todas son de control de automatización industrial, ¿sí? Todas son para algo diferente, nosotros vamos a usar pues digamos las básicas, pero por ejemplo la ISA 20, que es para como bien nos decía acá, para, para el listado de instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, un solo elemento, ¿qué información debe uno tener para un solo elemento? Entonces, por ejemplo, este es para potenciómetros, vea, solo para potenciómetros, vea industrialmente lo que piden, solo para un potenciómetro. Final, la función, si es de grabar, de indicar, de control, el tipo, si es automático, el caso, si es el color, el tamaño, si es de montaje, si es superficial, si es otro, la clase, el tipo de alimentación, si es a 110, si es a 60 Hz, si es a otro, si es el tipo de unión, el tipo de escala, rango 1, la cantidad de pines, que es cada uno de los pines, el lector de switches, salidas a 420, 1025, otro, control de modo, y empiezan a pedir, un poco. Y eso solo es para los potenciómetros. ¿Sí? Hay elementos muchísimo más robustos que piden 2 y 3 páginas de información. Sí, son unas cosas que a mí no me gustó ni poquito. Profe, pero esa información es suministrada cuando uno consigue los elementos, Por ¿cierto? supuesto, por supuesto. Sí, señor, claro, es la información
del producto. Es decir, escoger el datasheet y empezar a llenar esto. Pero es que hay unas cosas que piden y piden y piden, uno para ir nunca habrá terminar. Pero sí, sí es toda la información del equipo. Y hay alguna que es del proceso. Luego vamos a ver por lo menos las nociones de lo que es un diagrama unifilar. Resulta que para los equipos de potencia, bifásicos, trifásicos, pues uno sabe que para ellos hay que mandar 2, 3 fases más el neutro, en fin, dependiendo lo que sea, si es delta estrella, entonces también se puede definir. Pero hay un esquema mucho más simple, que es el diagrama unifilar, que a partir de una sola línea uno define o dice cómo se comporta la parte eléctrica, cómo va a ser la distribución de la parte eléctrica. ¿Sí? Entonces vamos a manejar ese, desde el tablero de distribución, pasando por todos los elementos de protección, cuarto de control, en fin, hasta los elementos finales, como motores, sistemas de control y ya todos los sistemas bifásicos y trifásicos. Sí, y ese va a ser también basado en la norma IS, creo que la 2083, para conocer más o menos los elementos que van en el diagrama unifilar. Ah, no, la IS 50 algo, 5083, no me acuerdo. Acá la tengo, vamos a ver si la tengo aquí a la mano. Diagrama unifilar. Bueno. La IS, la IS. La E75. No, no me acuerdo dónde la tengo. Ahorita la subo. Pues cuando lo veamos la subo. Listo. Luego tenemos el diagrama de trazado de canalización eléctrica. Ese por cuestiones de tiempo no lo vamos a manejar, ¿sí? Pero se podría manejar con software, con un simple SketchUp o con cualquier software eléctrico trae la opción para la canalización. Pero, por ejemplo, el plan 3D, pues no la trae. Ese nos permite hacer la parte de ortogonales y la parte de isométricos. Entonces, de allí podríamos casi que omitir la parte de canalización. Luego una parte de cotización de instrumentos, equipos de control y software. Ahí pues nos vamos a basar mucho en lo que sea Alibaba o Siemens o cualquier proveedor, ¿sí? Para que más o menos tengamos idea de cuánto están valiendo los equipos actualmente. Luego presupuesto, cronograma y contratación de personal. Ya son, digamos, actividades no técnicas en las que no nos vamos a fijar, pero pues sabemos que son necesarias. Sí, nosotros en ingeniería conceptual nos pedían un presupuesto general. Aquí, pues uno como ya sabe qué equipos son los que va a usar, pues entonces ya puede empezar a ajustar mucho mejor el presupuesto. Ajustarlo puede ser que le agrande, ¿sí? Porque un equipo que usted no sabía que valía 6 millones, o sea, usted por ahí dijo, no, si necesitamos un transmisor de concentración. Ah, listo, póngale 1 millón. Pero resultó que el más barato está en 5. Entonces ahí se le va agrandando. En fin, estas van a ser las actividades. Como pueden ver, vamos a ir haciendo una por una. ¿Sí? Entonces no es que sea una entrega. Yo les diga, para dentro de 2 semanas necesito estos 5 puntos. No, vamos a ir haciendo uno por uno a medida que vayamos avanzando. Necesitamos, previo a esos, a la selección y a todo esto, necesitamos unos concepticos. ¿Sí? Los concepticos, una terminología, antes de empezar a trabajar con lo que son los diagramas P&ID. ¿Sí? Primero, sistema de control representa un enfoque sistémico y esto es una gran ventaja. Nosotros lo que vamos a hacer en la parte de automatización y control, por el momento con ustedes, pues con la parte de tecnología va a ser la parte de automatización y luego cuando ya entren a la ingeniería, ya va a ser la parte de algoritmos de control.
Pero más allá de eso, es que ese sistema siempre se hace de la misma forma, es sistémico. Siempre los elementos van conectados de la misma forma. Siempre va a ser la misma secuencia de control. Siempre van a tener los mismos elementos. Siempre van a ser las mismas señales. Siempre. Entonces, esa parte sistémica nos beneficia mucho porque entonces siempre va a ser lo mismo de lo mismo. ¿Qué puede cambiar? El algoritmo de control. ¿Qué pueden cambiar? El tipo de elemento. Sí, pero el elemento, por ejemplo, transmisor, listo, ¿qué tipo de transmisor? Entonces uno por Coriolis, uno magnético, lo que sea, pero finalmente va a ser un transmisor. Entonces, más allá del tipo que sea, siempre van a ser conectados de la misma manera. Entonces, solo por ser un enfoque sistémico, nos va a aliviar muchas cosas porque siempre se hace igual. Lo otro, son componentes independientes, no realizan la función de un sistema de control hasta estar integrados. Vamos a notar que siempre van a ser los mismos elementos. Va a haber un controlador, un actuador, un transmisor, una planta y un algoritmo de control. Siempre son esos mismos 5 elementos. Pero si usted tiene cosas independientes, si usted tiene, por ejemplo, una válvula, la mejor válvula del mundo, la más cara, pero no tiene un controlador ni un transmisor, esa válvula no le va a servir para nada para controlar un proceso. La va a servir para manipularlo, pero toca manualmente o toca ahí con cualquier elemento adicional, pero una válvula solita no hay nada. Lo mismo un transmisor. Usted puede tener el mejor transmisor del mundo, pero si no le puede enviar esa información a un sistema de control, ese transmisor no está ahí sino monitoreando. Haría lo mismo que un indicador de carátula. Lo mismo, están Lo ahí mismo que quietos. un faro sin bombillo. Más o menos, más o menos. Igual para el controlador, puede usted tener el mejor PLC última generación con todos los protocolos, con todas las capacidades, pero si no tiene un transmisor que le envíe datos o un actuador que modifique el proceso, no le sirve nada a ese PLC. Y puede tener todo, puede tener un transmisor, puede tener un actuador, puede tener un sistema de control, puede tener una planta, puede tener todo, pero si no tiene un algoritmo de control eficiente, no le va a servir de nada tener eso. ¿Sí? Entonces, es de todo un poquito, es de todo un poquito. ¿Sí? Ahora nos dice, no solo es un factor físico, la lógica implícita en ella. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, cuando programan la celda de manufactura, pues no solo es necesario tener ahí los equipos y tener los mejores actuadores, y teníamos bracitos y succión y ventosas, teníamos de todo un poquito, pero realmente ahí lo importante era la lógica que ustedes le ponían para poder programar y finalmente cómo quedaba la secuencia de cada uno, ¿sí? Entonces realmente ahí parte importante es la lógica del proceso. El sistema modernamente comparte campos con la informática. Como no los pudimos darnos cuenta y ahora ya con los sistemas HMI y todo, pero realmente no solo es programar el sistema y ya, sí, que la máquina funcione y ya. Ya realmente es tomar esa información, llevarla a un sistema informático, mostrarla en una interfaz gráfica, ¿sí? Poder guardar datos, poder modificar desde un computador cualquier parámetro. En fin, allí hay unas cositas implícitas de informática bastante fuertes, inclusive en este momento con todo lo que es la industria 4.0, la parte informática industrial ha tomado pues una importancia bastante grande en la optimización de procesos y en la adquisición de información a grandes volúmenes, cosa que permite hacer ya inteligencia de negocios, learning machine, big data, todo minería de datos, todo lo que ya implica tener los datos. ¿Sí? Y apoyo en unas disciplinas como investigación de operaciones, por ejemplo, para poder entender y analizar mejor los procesos individuales. Entonces, que la columna de destilación, que la caldera, que cómo es lo más eficiente, que cómo se comportan las variables, en fin. Entonces hay que tener todo eso en cuenta.
Y entonces lo primero, retomando lo primero, sistema de control representa un enfoque sistémico, es porque siempre va a obtener esta misma forma. Esta es la forma como vamos a trabajar de aquí hasta que se gradúen y espero que sea la forma que utilicen cuando en su vida ya profesional. Esto se llama una bucla típica de control. Bucla típica de control. Y esa bucla típica de control siempre tiene esos mismos elementos y siempre los tiene conectados de la misma forma. Tenemos un controlador, llámese como se llame, PLC, computador, microcontrolador, microprocesador, FPGA, Arduino, Raspberry, el nombre que usted le dé, desde que sea capaz de ejecutar un algoritmo de control, ya se considera un controlador. Se requiere, fuera del controlador, se requiere un elemento final de control, ¿sí? Un elemento físico, un actuador, que es el único capaz de modificar los valores reales, los valores físicos de mi proceso o planta, ¿sí? Sea, por ejemplo, una válvula, entonces es capaz de llevar más o menos flujo de algún dispositivo, sea una resistencia de calefacción, porque es la única que es capaz de calentar el proceso y modificar su temperatura. Llámese un motor, es la única capaz de cambiar la velocidad en una banda. Llámese como se llame. El actuador es el único que es capaz de modificar esos valores de proceso. Un proceso como tal, que ya es la planta, la máquina la que se va a controlar, ¿sí? Entonces, en su caso, el evaporador o el pasteurizador. Es decir, el proceso como tal, la planta. Y va a tener un elemento adicional que es el transmisor. Ese transmisor es el que va a poder detectar las magnitudes físicas del proceso y transmitirlas de una forma estandarizada al controlador. El transmisor es el que está censando las variables de proceso. ¿Y cómo funciona esto? Entre ellos hay unas señales, ¿sí? Hay una señal que es el SP, otra señal que es la E, otra que es la SC, otra que es la BM, otra que es la PB y otra que es la PB estandarizada. Cada una de estas representa un tipo de señal que hace algo en este proceso de control. Vamos a ver primero más o menos la terminología y ahorita les explico más o menos entonces cómo hace. Entonces, primero, esta PB o variable de proceso o variable controlada es simplemente la variable cuyo valor se desea mantener estable. Voy a empezar, voy a hacer aquí dos ejemplitos. Voy a tener, por ejemplo, una escalera eléctrica. ¿Sí? Tengo una escalera eléctrica y voy a tener por acá una caldera. Caldera con su ingreso y por acá tenemos combustible. ¿Sí? Digamos que es una caldera de ACPM. ¿Sí? Bueno, pues la caldera obviamente es de agua. El ACPM es para poderla calentarla o disminuirla. Pero para calentarla realmente. ¿Sí? Entonces, nos dice variable manipulada o variable de proceso. Esto es sus siglas de process variable. Process variable o simplemente
Nada. Apenas yo me conecto aquí a mi celular para poder escribir. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Listo, entonces tenemos process variable. Yo sé que me falta aquí, creo que es otra S. Creo que es otra S. Process variable. No, no es otra S. No sé qué me falta ahí en ese process. Es process variable o simplemente variable controlada. Variable controlada propiamente es la variable real. Es el valor real. Controlada. Es el valor real. Valor real. O actual. Entonces, por ejemplo, yo quiero controlar la velocidad de esta banda, de esta escalera, y quiero controlar la temperatura en esta. Entonces acá quiero controlar velocidad. Y acá voy a controlar temperatura. Sí, velocidad y temperatura. Este valor o esa variable de proceso o variable controlada es simplemente el valor en el que está actualmente el sistema. Si ya está funcionando, aquí tendrán los motores o tendrá la banda una velocidad. Digamos que esto es un motor, ¿sí? Y tendrá una velocidad. Y acá esto digamos que ya se está hirviendo, ¿sí? Que ya va evaporado en el agua. En fin, va a tener un valor de temperatura. Sí, va a tener un valor de temperatura. Bien. Y ese valor actual, ese valor real, ¿sí? Es mi PV. Ahora, voy a hacerlo en desorden para que me sea más fácil explicarles, ¿sí? Ahora, hay algo que se llama el punto de ajuste, ¿sí? Nos dice, es el valor alrededor del cual se desea mantener la variable controlada. También se conoce como set point, ¿sí? Entonces tenemos una segunda variable que es el set point. Ese set point o punto de ajuste, ¿sí? Es simplemente el que se refiere al valor deseado. Valor deseado, ¿sí? Entonces el valor deseado, ¿quién lo define? Ah, pues lo define el ingeniero de proceso, lo define quien esté usando el equipo, en fin. Por ejemplo, yo quiero que este sistema, por ejemplo, que la velocidad en esta banda, yo quiero que la velocidad deseada sea de 100 RPM. ¿Sí? Yo quiero que esa banda siempre esté a 100 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y por ejemplo acá, en la caldera, yo quiero que mi temperatura deseada sea de 185 grados centígrados. Entonces, esto que yo deseo, esto es mi set point.
Sí, no, qué pena, muchachos. Que creo que mi mamá me escribió. Ah, no. No, mi mamá. No, ya tengo un nombre. Ya llegó la mamá. No, nada. Pensé que me había escrito y nada. Uy, profe, pero pues sí debería pegarle el timbrón a ver dónde está o qué pasó. Ahí le estoy escribiendo. No sea tan mal hijo, llámela. Pues no ve que no la puedo llamar porque estoy con ustedes y eso es como si fuera una llamada. Entonces, para llamarla ya tengo que colgarle a ustedes. Ah, ¿verdad que se está desde el celular también? Ah, No, es que tengo todo a medias. Ay, empezando el almuerzo. No, la llamo. Por lo menos terminemos esto y la llamo. hágale, hágale. Ah, entonces ya sabemos, vea. El set point es lo que yo quiero, mientras que la variable de proceso es el valor actual. Por ejemplo, yo lo quiero en 100. Ah, pero resulta que PB en este momento, es decir, la variable controlada está solo en 80. ¿Sí? Es decir, yo lo quiero en 100, pero él está en 80. Ah, por ejemplo, acá yo lo quiero en 185 y él está en 160. ¿Sí? Entonces, pues no hay problema. Simplemente con el algoritmo de control, yo voy a obligar a que este valor realmente me llegue a lo que yo quiero. ¿Sí? Y entonces, resulta que tenemos no solo el punto de ajuste, sino también algo que se llama la señal de error. Ah, muchachos, qué pena, mi hermana está llamando. Muchachos, qué pena, ya por fin me lo trajeron. Me dan 5 minuticos, yo bajo, atiendo ahí, esta gente, ya nos conectamos nuevamente. Si Sí, sí, quiere, hágale, profe, no hay ningún problema. Sí, baño, profe, no hay inconveniente. listo, qué pena, muchachos, ahí ya nos vemos.
Muchachos, ¿están ahí? Sí, profe. Qué pena molestarlo. Era que yo les puedo pedir 15 minuticos, que ahora tengo tanta hambre. Me llegó sancochito. Entonces nos vemos a las Sí, 3:05. 3:05 nos vemos. sí, profe, no hay problema. Sí, Chévere. hágale, profe. Almuerce Disculpan. porque Le rinda ese ya sancocho. la crisis, profe. Charada, Eso no, es muy grave. bueno, hágale de una. Muchas gracias. Listo, profe. 3:05.
Muchachos, ¿cómo van? Hola, profe. Bien. Qué bueno, qué pena de uy, pero me cayó tan bien. Hágale, profe, tranquilo. Listo, muchacho. Entonces, otra de las partes de esta, que es la bucla típica, es la señal que se llama o se denomina error. Y nos dice que es la desviación del valor de la variable controlada con respecto al punto de ajuste o el set point. ¿Qué quiere decir eso? Que el error literalmente es la desviación, es la diferencia entre lo que yo deseo y donde está actualmente. Por ejemplo, en este caso, con el ejemplito que habíamos hecho, yo lo quería en 100 revoluciones por minuto y está en 80. Simplemente tiene un error de 20. Igual acá, el error, entonces va a ser lo que yo deseo, que son 185 grados centígrados, menos a lo que está actualmente, que sería 160, para una diferencia de 25 grados centígrados. ¿Sí? Resulta que este numerito, que este error, es lo que se le va a enviar directamente al controlador. ¿Sí? Acá, en esta representación, el error es la única señal que le entra al controlador. Está el set point, que es lo que donde uno quiere ponerlo, lo que uno desea. Y está el valor que le envía el transmisor, el sensor, diciendo dónde está el sistema actualmente. Entonces, lo que yo deseo menos donde está actualmente es lo que se conoce como error. Y ese error es lo que le llega al controlador. Y el algoritmo de control generalmente se basa en el error. ¿Sí? Él trata de corregir, de hacer ese error igual a cero, o los algoritmos tratan de eliminar ese error. Y, y el algoritmo matemático, entonces, sus parámetros o su argumento es el error como tal. Eso genera una señal o una acción de control. Nos dice, acción de control, sentido en el cual se moverá la variable manipulada a fin de corregir cualquier error de la variable controlada. Qué definición tan maluca para decir. Tengo entonces acá, por ejemplo, un PLC. El PLC internamente tiene un algoritmo, ¿sí? Entonces, el error le llega. Cualquiera de estos dos errores, ¿sí? El error le llega. Bueno, el error le llega. Él hace el algoritmo y genera una señal de control. Esa señal de control, la SC, señal de control, va directamente al actuador. Entonces, si es la escalera, va al motor. Y si es la caldera, va a la válvula. De tal Profe, forma, pero si ese margen, el error es el que le llega al PLC, no debería tener un funcionamiento malo, o sea, un mal funcionamiento. no, porque el error es como se llama, pero es un número matemático. Ya, ya, Sí, ya. no es un error del sistema, no es un mal comportamiento, sino que es el número de cuánto le falta al sistema real para llegar al valor que yo quiero. El Ah, error es la o diferencia. sea, que en sí como tal el sistema lo único que sigue estando en su 80, sino que es el 20 es el que falta para llegar al 100 que se desea. Exactamente. Entonces, este 20 le llega al PLC, el PLC dice, listo, todavía estamos lejitos, entonces, por favor, motor, acelere un poquito más, ¿sí? Para que llegue a los 100, igual acá. Estamos en 160 y lo queremos en 185. Faltan 25. Por favor, válvula, ábrase un poquito más, ingrese un poquito más de combustible para que incremente la temperatura. Sí, a eso se refiere. Ahora sí, dice, sentido en el cual se moverá la variable manipulada. La variable manipulada es la que genera el actuador, es decir, sentido o valor para que se mueva el actuador, a fin de corregir esa deficiencia, ese error.
Entonces, el error le llega al PLC, el cálculo del algoritmo, y le dice a los actuadores, ábranse más o ábranse menos, o muévanse más o muévanse menos. El elemento final de control, pues es el actuador como tal, ¿sí? Y nos dice dispositivo que recibe directamente la señal del controlador y actúa directamente sobre el proceso, alterando el valor de la variable manipulada. Entonces, ¿qué ocurre acá? El elemento final de control, que es el actuador, vea como bien lo dice ahí, recibe la señal de control. La recibe y entonces él hace un cambio físico para poder variar el proceso y llevarlo al valor deseado. Ese cambio físico es lo que se conoce como variable manipulada. Y la variable manipulada es simplemente lo que el actuador es capaz de cambiar. Por ejemplo, acá, si yo muevo esta válvula, ¿cuál es la variable manipulada? Pues entonces será flujo. Entonces yo manipulo flujo, o sea, abro o cierro y manipulo flujo para poder controlar temperatura. Si yo quiero más temperatura, simplemente incremento el flujo de la CPM para que haga más combustión y genere mayor calor. O por ejemplo acá sería potencia del motor. Ah, que yo quiero mayor velocidad del motor. Ah, entonces, ¿qué manipulo? Manipulo potencia para controlar velocidad. Entonces, la variable manipulada es la que es capaz de cambiar el actuador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos también un tanque, hay que llenar este tanque, hay que controlar el nivel. Ah, muy sencillo. Entonces, manipule flujo para controlar nivel. Entonces, la variable manipulada es la que modifica el actuador y la variable controlada es el efecto ya en el proceso. Sí, sí, se nota esa diferencia entre variable manipulada y variable controlada. Excelente. La manipulada es la que varía el actuador y la controlada es directamente el sistema. Entonces, para controlar temperatura, manipulo flujo o para controlar velocidad, manipulo potencia. Ahora, controlador simplemente es el dispositivo en el cual se calcula una acción de control en función de un algoritmo y la señal de error. Entonces, como bien les decía, el cálculo que hace internamente el PLC dependerá del error. O sea, el error es qué tan lejos estoy de lo que yo deseo, de lo real. Entonces él dice, ah, ya estoy cerca, entonces muévase suave. O si está muy lejos del coso, métale toda la energía para alcanzar propiamente el valor deseado. ¿Sí? Entonces el controlador es el que ejecuta el algoritmo. Transmisor, dice, dispositivo que traslada una señal de una forma a otra, estandarizándola según una escala común. Por ejemplo, señal eléctrica de una termocupla a presión en el rango de 3 a 15 psi. Sí, pues ahí por un ejemplo, pero simplemente un transmisor es el sensor. ¿Sí? Es el sensor. Entonces, ¿cómo sabe el sistema en qué valor está? Ah, muy sencillo, porque simplemente se le pone un sensorcito. Por ejemplo, acá, si yo quiero sensar velocidad, pues pongo un encoder, o un resolver, o un tacodínamo, cualquier cosa. Y si estoy en la temperatura, pues pongo acá mi termopozo y coloco la termocupla, un termopar, o lo que ustedes quieran, una RTD, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces ese sensor toma esa temperatura y la convierte en una señal estandarizada, que la señal estandarizada, si es un PLC, si realmente es un PLC, entonces la señal estandarizada será de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Y aquí el encoder también hace lo suyo y le manda las señales al PLC.
El PLC internamente es el que calcula este error. ¿Sí? Entonces el PLC calcula el error y corrige y genera una señal de control de tal forma que corrija ese error. Proceso es el sistema objeto del sistema de control, es decir, la planta, la máquina, el proceso, como lo quieran llamar. Tenemos adicionalmente una perturbación. La perturbación nos dice, es un agente físico ajeno al proceso y aleatorio, la cual afecta a la variable controlada. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una perturbación? Yo lo tengo, por ejemplo, a 100 revoluciones por minuto. Digamos que ya el sistema ya llegó a donde yo quería, ¿sí? El PLC hizo bien sus cálculos y ya la velocidad se alcanzó a la que yo quería, igual acá. La temperatura ya llegó a la que yo quería. Pero ¿qué pasa? Resulta que llegó un gordito con una buena barriguita, ¿sí? Y se fue a subir aquí a las escaleras. Y apenas se sube, eso es una perturbación. Apenas él siente la perturbación, las revoluciones caen, ¿sí? Digamos que ya hubiera alcanzado los 100 y él se sube, ahí mismo se bajaron a 90, ¿sí? ¿Qué debe hacer el sistema de control? Volverlo a llevar a 100. No importa si por ejemplo la escalera está llena o la escalera está vacía. No importa nada de eso, él siempre estará en 100. Entonces se pueden subir, por ejemplo, 3 familiares de este, 3 gorditos, ¿sí? Se pueden subir 3 gorditos y cada vez que una persona se suba, sí, eso será una perturbación y el sistema tendrá que compensarlo. El controlador tendrá que compensarlo. Igual acá, por ejemplo, la temperatura. Entonces estamos por acá y resulta que empezó a hacer un calor impresionante. Sí, estamos en Barranquilla y llegó a los 40 grados. Sí, ese O en sistema, otros países que empezó a nevar y la temperatura cae. bueno, me gusta más el ejemplo de que cae. Sí, digamos que estamos en Canadá y resulta que estamos a menos 7 grados centígrados. Sí, esta temperatura va a afectar estos 160. Entonces, digamos que alguien abrió una puerta, algo entró una ráfaga, una ventisca, y ya habíamos alcanzado los 185 y con esa ráfaga se bajó 170. Entonces el sistema simplemente tiene que anteponerse ante esa perturbación y compensarlo nuevamente. Entonces constantemente el PLC está diciendo, ¿cuál es el error? Si está donde yo quiero. Ah, sí está. Ah, entonces siga ahí. Ahora, dígame dónde está. Sí, sigue ahí. Bien. Ah, no, alguien se subió. Ah, una perturbación. Listo, compénsela. Por acá, ¿qué pasó? Ah, no, que ya cerraron la puerta. Ah, listo, entonces vuelva y compense. Entonces, el controlador está constantemente leyendo el sensor y mandándole señales al actuador para que corrija cualquier tipo de problema. Ahora, viéndolo acá, ya va a ser mucho más simple. Entonces, vea, yo ingreso un valor que es el que yo deseo. Yo quiero que la escalera esté a 100 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces yo lo ingreso al sistema, al controlador. Entonces el controlador me dice, listo, eso es lo que usted quiere, pero entonces ¿en cuánto está? Entonces le dice al sensor, sensor, ¿qué señal me está enviando allá? El sensor obviamente es el único elemento que está en contacto con el proceso. Entonces el sensor le dice, vea, está a 80 revoluciones. Entonces el PLC dice, listo, usted lo quiere en 100, pero lo tiene en 80. Tiene un error de 20, entonces voy a incrementar la acción de control, voy a aumentar la potencia. Entonces va el motor, empieza a ir más rápido y la escalera se estabiliza en el valor, ¿sí? Digamos que aún no, que va en 90. Ah, bueno, entonces ya va en 90, 100 menos 90 va a 10. Ah, ya está más cerca. Listo, entonces ya no vaya tan rápido para que ya no se vaya a pasar. Entonces él está constantemente pues ahí interactuando con esto. Pasa lo mismo con la caldera. Yo la quiero en 160, el PLC dice, venga, sensor, ¿en cuánto está? Ah, está en 140. Ah, listo, tiene un error de 20. Entonces abramos más la válvula, metámosle más ACPM para que caliente más. Le mete más ACPM, el proceso empieza a calentarse
Y entonces ya está, por ejemplo, en 150. Ah, faltan 10. Siga así. 168, 158. Uy, ya casi llega. Entonces empecemos a cerrar un poquito la válvula para que no nos vaya a pasar. Y así se la pasa constantemente, tratando siempre de eliminar cualquier tipo de error o perturbación que se parezca. Un poquito mejor ahí ya ese cuadrito, ¿entendido? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, muchachos, muy bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de hacer eso que acabamos de analizar ahí? Ah, pues muy sencillo. Primero, seguridad a personas e instalaciones. Por ejemplo, esa caldera sabemos que nunca se va a pasar de 170. Si es un tanque presurizado, digamos que a 200 psi, pues sabemos que eso siempre estará a 200 psi, entonces eso va a proteger los equipos, va a proteger los procesos y va a proteger a las personas de algún accidente, de alguna mala práctica. Mantener el performance o el desempeño del sistema. ¿Sí? No importa todo lo que ocurra en condiciones medioambientales, a un golpe, una materia prima defectuosa, el sistema siempre va a intentar, digamos, superar esos problemas para mantener siempre el desempeño y la calidad, que es el siguiente punto ahí, mantener la calidad. Obviamente, si usted siempre mantiene, digamos, los valores constantes, entonces siempre va a obtener eh, el mismo producto de alta calidad. Sí, la calidad a veces le afecta la variabilidad de de los sistemas. Sí, entonces si se necesitaba que un yogur que necesitaba estar a 7 grados durante 2 horas, pero resulta que no fueron capaces de controlar y estuvo a 10. Pues solo con esa diferencia de 3 grados, el yogur ya no va a saber lo mismo, o no va a tener la misma textura, o cualquier cosa. Ahorro de recursos, pues porque se optimizan las materias primas, hay menos productos defectuosos, en fin. Reducir la fatiga, incrementar profundidad y amplitud del cargo. Entonces ya los operarios no tienen que estar ahí matándose toda hora moviendo máquinas. Simplemente ya solo pueden hacer procesos de mantenimiento, de optimización, en fin. Entonces los cargos que eran de operarios allá matando de toda la vida, ya esos operarios ya pueden hacer tareas más productivas. Aunque nos dice que la reducción de personal nunca ha justificado un proceso de automatización. Pero yo les comentaba a ustedes en PLC el semestre pasado y hace un tiempito con Teo que la automatización sí genera desempleo, sí lo genera. Pero ¿a quién genera ese desempleo? Al personal no calificado. Toby. Niño. Al personal no capacitado, a la persona, al operario que estuvo ahí 25 años sentado en la misma silla, nunca estudió, nunca le dio por superarse, nunca quiso nada más de la vida. Claro, llega la automatización y ese man va para afuera. Pero es que sale él y ¿quién entra a la empresa? Entra personal capacitado, el jefe de mantenimiento, el ingeniero de automatización, la ingeniera de calidad, el técnico en alimentos, sí, entonces ya no es ese operario ahí en la máquina moviendo la misma palanca, no, ese va para afuera. Eso sí es totalmente cierto, la automatización sí genera desempleo para aquellas personas que no se cualificaron, pero genera todo el empleo para personal como nosotros, señor. No solo eso, profe, genera muchísimo desempleo porque, digamos, en un proceso utilizan unas, digamos, 6 personas y las viene a reemplazar una persona que sería la encargada del mantenimiento, pero son 6 personas a contra de una. A veces son hasta más personas. O sea, una máquina reemplaza a todas esas personas y la persona de mantenimiento simplemente se va a encargar de esa máquina. ¿Sí me entiende? Sí, señor, totalmente cierto. Para 6 personas que no se cualificaron, chao. Puede que una de ellas haya sido la que estudió y todo y se convirtió en jefe de mantenimiento. Vea, se lo conservó. Las personas cualificadas. Y todo esto para llegar a lo que son los diagramas P&ID. ¿Sí? De sus siglas en español, bueno, en inglés, Piping and Instrument Diagram, diagrama de instrumentos e instrumentación.
o mejor traducido, diagrama de tubería e instrumentación. ¿Sí? Diagramas PNID, Piping and Instrument Diagram. Entonces dice, el diagrama de tuberías e instrumentación muestra el proceso principal con los detalles mecánicos de equipos, tuberías y válvulas, así como también los lazos de control para garantizar una operación segura en la planta. Esta información sirve de guía para llevar a cabo las actividades de ingeniería y construcción de la planta, por lo cual su preparación requiere de un alto grado de precisión y una completa información. Un P&ID es un elemento único, es el elemento único más importante en el dibujo para definir y organizar un proyecto, mantener el control sobre los contratistas, entender cómo es controlada la planta después de finalizar el proyecto, mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente para la construcción y registrar lo que fue construido en la forma como se diseñó con los P&ID. Aquí yo les cuento una pequeña anécdota. Profe, perdón, tengo una pregunta. Señor. Digamos, se empieza a formar como el sitio para implementar todos los equipos y todo eso, ¿cierto? Digamos, se está mandando a hacer la construcción como tal de la fábrica, digamos, de una planta. Sí. Y digamos, el suelo como tal de la planta, donde van a ir instalados los equipos, llega a quedar desnivelado, ¿cierto? Que eso puede afectar los equipos. Totalmente. Listo. Totalmente real. Yo también tenía esa misma pregunta, qué casualidad. Sí, sí, no, totalmente. Realmente los equipos tienen unas características que se deben asegurar eh, de firmeza, de nivel, de altura, de temperaturas. Ahí hay varias cositas, pero entre ellas sí afecta la ubicación, digamos, espacial. Si está ladeada, si está en vertical, si está un poco hacia adelante en cualquiera de los ejes, X, Y o Z, pueden haber unos equipos que sí se afecten. ¿Sí? No todos. Hay unos equipos tan robustos que usted los puede poner de cualquier forma, en cualquier lado y eso funciona. Pero hay otros que sí son mucho más delicados y los mismos fabricantes de, no, vea, este equipo tiene que estar aquí bajo estas condiciones, a esta altura, sobre una superficie firme, que no se vaya a mojar, que en fin, muchas cositas, pero en general lo ideal sí es tener siempre firmeza y digamos lo mejor posible donde van a ir los equipos. Entre ellos, nivel. El desnivel, empezando, que genera son malos, más que dañar equipo, genera son malas mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a medir nivel y el tanque está totalmente nivelado, el nivel que usted está midiendo está muy bien. Pero si el tanque está un poquito movido, ¿sí? Hacia una cantidad de grados, cuando sense va a censar una cantidad errónea, sea al principio o al final, va a medir más o menos de lo que realmente tiene el tanque. ¿Sí? En flujo, dependiendo cómo sea. Por ejemplo, hay uno que es un transmisor por vórtex. Ese transmisor por vortex tiene que ir exactamente en paralelo, perpendicularmente al flujo. Si va un poquito en diagonal, ya los remolinos que él genera no va a ser capaz de detectarlos. O sea, ¿no? Y así hay N dispositivos, el de Coriolis, tiene que estar totalmente vertical realmente para que la vibración sea la adecuada. No, mejor dicho, muchos. O sea, esa parte se afecta son como los dispositivos que requieren como, digamos, características fijas, ¿cierto? Unas variables fijas para poder funcionar. Sí, sí, se podría decir que sí. O quien requiera un ángulo de incidencia muy preciso, sí, para poder realmente detectar o modificar pues la variable. Entonces ahí toca tener bastante cuidado con esa nivelación. Listo, profe. Listo. Muchachos, en este momento, bueno, esta fue la presentación de mi tesis de maestría y este fue el diagrama PNID de esa tesis del reactor químico. Yo sé que ya la he mostrado, pero es porque este diagrama me permitió a mí
hacer la interventoría en la fábrica donde la construyeron, que fue en Tuluá, ¿sí? Entonces yo simplemente iba con mi diagrama PNID y les hacía la interventoría de cómo iba el sistema. Entonces, por ejemplo, un día fui y realmente vi algo muy diferente con respecto a ese diagrama PNID y estaba en la parte del intercambiador. El intercambiador aquí me dice, acá me decía que la tubería tenía que ir desde el reactor directamente a la entrada del intercambiador. Cuando ellos lo montaron, fue muy fácil detectarlo porque es la revisión de todas las de control y realmente este intercambiador estaba instalado desde uno de estos tanques. No, un segundito, ¿qué pasó ahí? Sí, vea el diagrama que viene acá. Ay, sí, mira que sí, qué pena, que no sé qué. Entonces, igual pasó con un tubito acá sobre la altura de las bombas, pero bueno, ese sí no fue del PNID, sino del diseño, de este diseño 3D, de los planos como tal. Sí, entonces realmente es muy fácil con ese diagrama ver cómo es que están comunicados o conectados los elementos. Y no solo eso, sino que adicionalmente yo puedo ver este sistema así. O sea, yo llego a una planta y yo veo esto así. Para no poder medio entender qué es lo que está ocurriendo ahí, pues tendría que seguir tubería por tubería de para dónde es que van. Sí, me volví uno loco ahí intentando medio comprender qué hace cada cosa. ¿Sí? Mientras que acá, en el diagrama PNID, ¿sí? Yo puedo decir, listo, resulta que estos dos tanques se comunican y a partir de esta bomba lleva ese flujo directamente al reactor, resulta que dentro del reactor también están entregando agua caliente a partir de este tanque con esta resistencia, y resulta que para enfriarlo a la chaqueta usan el intercambiador de calor, y tienen un mezclador interno con resistencia interna también. No, ni siquiera tengo que abrir el tanque para darme cuenta que tiene un agitador y dos resistencias eléctricas. Sí, entonces realmente para comprender el sistema, cómo quedó automatizado, la mejor herramienta es el diagrama P&ID. Entonces es muy fácil hacer seguimiento y entender los procesos a partir de ese dispositivo. Ahora, nos dice, diagramas de instrumentación y procesos P&ID. Entonces, entender la función de un proceso, para entender el proceso requiere, primero, conocer los dispositivos que integran el sistema. Entonces uno tiene que conocer realmente todo lo que están ahí, todos los tipos de tanques, los intercambiadores, válvulas, bombas, que ustedes ya tienen ese conocimiento de sus respectivos procesos, porque inclusive ustedes mismos fueron quienes hicieron el diagrama de flujo. Entonces no solo lo analizaron, sino que adicionalmente lo realizaron. Entonces ustedes ya van ahí ganados con los dispositivos que lo integran. Adicionalmente, uno puede, o también es importante, conocer la ubicación de esos dispositivos. Y por ubicación no quiere decir la ubicación espacial. Es decir, que si está una cosa más arribita de la otra, o que si esta está para la derecha, esta para la izquierda. No. Realmente la ubicación se refiere a si está en campo, si está en gabinete, si está en cuarto de control, si es accesible al operario, si está detrás del panel principal, ¿sí? Es más a la ubicación con respecto a la instrumentación del sistema, más que la ubicación espacial del sistema, que si está a 2 metros de altura, que si está encima del equipo, que si está detrás. No. Eso solo me dice si está en campo, o en gabinete de control, o en cuarto de control, o en gabinete secundario, o si está detrás del panel, en fin. Lo otro importante es conocer cómo se están comunicando esos dispositivos.
¿sí? ¿Quién se está hablando con quién? Si hay 3, 4 transmisores, ¿con quién se están hablando? ¿Con un PLC? ¿Con 2 PLC? ¿Con quién? Si hay una válvula, esa válvula, ¿quién la está manipulando? ¿El PLC 1, el 2, el 3? ¿Sí? Entonces, ¿cómo están comunicados realmente esto? Y todas esas cositas, realmente los diagramas de instrumentación, los P&ID, dan respuestas a cada uno de estos punticos. Es decir, uno con un diagrama P&ID puede saber cuáles son los dispositivos del sistema, dónde están ubicados y cómo están comunicados. Y no solo eso, qué función cumple, en qué lazo de control se encuentra, si es accesible o no, si es de monitoreo, si es de control, si es de registro, si es de indicación, qué tipo de variable está implícita, qué tipo de señal sale y entra de él, con cuántos dispositivos están manipulando. Mejor dicho, un diagrama P&ID lo dice todo, todo, absolutamente todo. Uno con un diagrama P&ID conoce todo el proceso y cómo se automatizó. Sí, entonces, teniendo ya eso en mente, pues los diagramas P&ID permiten identificar cada uno de los instrumentos, las funciones y la relación con otros componentes. Digamos que ese es el gran resumen, pero lo permite todo. Sí, por ejemplo, acá tenemos un diagrama P&ID de un steam drum, es decir, de un tambor de vapor. Sí, si pueden ver, eh, no es que siempre sean así de robustos, sí, pueden ser inclusive muy simples, aunque por ejemplo este mío, pues sí tenía bastantes cositas, este ejemplito también tiene bastantes cositas, pero por ejemplo el tallercito que ya supongo que tienen en la mente, que saben que les voy a poner, Profe, o sea que el P&ID es un plano exactamente, de la planta, exactamente, es un un plano plano, superior. literalmente dice que es un diagrama. Sí, el P&ID es Pipeline and Instrument Diagram, un diagrama, un esquemático 2D, un esquemático plano, ¿sí? O sea, 2D, nada que ver con cosas raras, nada de eso. Por ejemplo, acá, vean, este es el taller, podemos tener así una cojita de poquitos elementos, una un poquito más robusta, o tan simple como esta de tan solo 4 elementos, ¿sí? Hay diagramas P&ID muy sencillos y hay otros mucho más robustos, como este pues, que tenemos ahí en pantalla. Y siempre es así. No es que sea la parte superior, no, es simplemente un esquema 2D. No quiere decir que esté visto desde una vista superior o algo así. Por ejemplo, los diagramas de flujo que ustedes me presentaron, ustedes tenían unos elementos arribita y otros abajo, pero porque no cabían. Y para hacer la lógica de secuencia, pues entonces ustedes pusieron unas cosas a lo alto del plano, otras en la mitad y todo. Y no necesariamente quiere decir que el tanque está por debajo del otro. Es simplemente una representación de un esquemático. ¿Sí? Entonces, este diagrama P&ID tiene varias partecitas. ¿Sí? Al igual que el diagrama de flujo, puede tener varias partecitas. La primera, pues, es toda la parte de identificación y de entradas y salidas con respecto a los planos. Es decir, que no cambia con respecto al diagrama de flujo. Sigue siendo lo mismo. Tenemos literalmente la parte del algoritmo del diagrama P&ID. Y ustedes aún no lo notan, pero esto que está acá es exactamente igual a esto de acá. ¿Cómo? Vean, controlador. Entonces tenemos acá controlador. Es FIC. Todavía no lo saben, pero esto es controlador indicador de flujo en gabinete central que le llega señal eléctrica y sale señal eléctrica de esta. Tiene una alarma de flujo en alto y una alarma de flujo en bajo. Y ven, tiene, o sea, toda esa información solo con esa bolita. Entonces tenemos controlador. ¿El controlador con quién se habla? El controlador se habla con el elemento final de control. Y si nosotros vemos acá, este controlador se está hablando primero con un FY. Que un FY es simplemente un conversor
¿sí? De corriente a presión, es decir, convierte la señal eléctrica de esto en una señal neumática. ¿Por qué? Porque la válvula es neumática. Entonces, por eso es que se requiere esto, para convertir la señal eléctrica en neumática. Esto es una electroválvula, mejor dicho. Entonces, de esa electroválvula inclusive puede ir pegada a la válvula. Entonces nos dice que el controlador se habla directamente con la válvula. Y luego nos dice que el proceso, bueno, según esto, ¿con quién se habla ese elemento? Con el proceso. El proceso acá está controlando flujo. O sea que nuestra planta es simplemente la tubería. La tubería es la planta, hablando pues de la planta de flujo. Sí, el proceso de flujo, la planta es la tubería. Sí, entonces acá tenemos nuestro actuador con la planta. Y luego nos dice, vea, fuera de esa planta, usted requiere el transmisor que indique, tome la señal de ese proceso y la lleve al controlador. Ah, listo. Si nosotros miramos acá, entonces está sobre la planta, que es la tubería, vea, aquí hay un sensorcito, es este FE, sensorcito con su transmisor. Entonces, estos dos elementos le indican, transmiten una señal que le indican al controlador dónde se encuentra o el valor actual de este sistema. Entonces, vean, aunque aún no conocemos esos símbolos, qué significan las bolitas, qué significan las letras, qué significan los números, o los cuadros, o todo lo que está ahí, es exactamente el mismo sistema de control que vimos allá. Y siempre se hace lo mismo. Siempre es controlador, actuador, planta, transmisor. ¿Sí? Entonces ya propiamente el lacito de control. Entonces tenemos la parte de identificación del plano y la partecita ya de control de los lazos de control. ¿Sí? Para poder entender esos sistemas, nosotros nos vamos a basar en la norma ANSI-ISA 5.1. Esa ANSI-ISA salió en 1984 y ha sido revisada en el 92 y en el 2009. En el 2016 iban a sacar una nueva versión, pero se abstuvieron y la dejaron para 2020. Y con pandemia no la sacaron. Sí, entonces en este momento están en mora de sacar la revisión de la norma. A pesar de eso, la 2009 es más que suficiente para hacer casi cualquier tipo de esquema industrial. Sí, y también nos podemos basar en la 5.3, que es la de los lazos de control. ¿Sí? Esta es diagrama PNID y esta es lazos de control. La 2 es de simbología y la 4 es de la HMI. Pero bueno, más allá de eso, esas dos normas son las guías generalmente más aceptables para desarrollar simbolismos para instrumentación y sistemas de control. En las industrias química y petroquímica, generación de energía, pulpa y papel, refinación, metal, aire acondicionado, pero realmente en todas. En general, aquí mencionan unas, pero en todas son ampliamente aceptadas las normas de los diagramas PNID. Sin embargo, la simbología puede cambiar entre las normas. Está la norma internacional, que fue la que nosotros acogimos, ¿sí? Que es la misma de Estados Unidos. Está la norma japonesa, muy de ellos. La simbología, el diagrama tiene la misma forma de hacerse, la simbología es diferente. Está la alemana, ¿sí? Ellos también tienen su propia simbología, pero digamos que nosotros acá en Colombia, la que más aceptamos es esta ANSI-ISA. ¿Sí? Y pueden ser utilizados en procesos continuos, por lotes o discretos. Mejor dicho, sirve para absolutamente todo. Aquí hay una pequeña información traducida directamente a la norma, con el propósito de la norma, el alcance, las aplicaciones, etc. Pero realmente no me interesa, ahí les queda una información. Me interesa más las reglas de identificación de los diagramas PNID. Resulta que, como se pudieron dar cuenta acá en el ejemplito, hay dentro de unas burbujitas, dentro de unas bolitas, hay unas letras y unos números.
Y por ejemplo, este de aquí arribita tiene letras, números, una línea en medio y fuera de eso un recuadro. Hay líneas punteadas, líneas continuas con doble slash en medio, ¿sí? Y todas y cada una de esas cositas significan algo diferente. Por el momento, nos concentraremos en las letras y los números que tienen internamente los elementos. Y nos dice así. Reglas de identificación. Nos dice, cada instrumento o función a ser identificado se le designa un código alfanumérico o número de identificación. Entonces tiene partes de letras y partes de número. La primera, la que son solo letras, es lo que se denomina la identificación funcional. Es decir, eso es lo que nos va a decir ese dispositivo, qué es lo que hace y qué variable está controlando o monitoreando. Y el numerito simplemente hace referencia al número del instrumento o al lazo de control. Espera, muchachos, me están llamando. Un segundito, ya vuelvo con ustedes. Sí, profe. Qué bueno, muchachos, listo. Entonces nos dice que la primera parte, entonces, es lo que hace el dispositivo. Y la segunda corresponde simplemente a un número de identificación, sea el dispositivo o sea el lazo de control. Y nos dice, el número del instrumento puede incluir información del código de área o series específicas. Normalmente la serie 999 puede ser utilizada para instrumentos relacionados con seguridad. Claro que eso, ahorita, bueno, la próxima clase ya hablamos bien cómo es la identificación con esos números. ¿Sí? Profe, perdón, de pronto el número solo se utiliza, digamos, para darle, o sea, como parte del código o como en la parte de las tuberías que cada número significa alguna posición. No, no, para nada. Solo con un consecutivo. No tiene Ah, ningún significado. Solo es para identificarlas y tener como un orden específico, pero no, nada que ver con el tipo de instrumento ni nada. listo, ¿Sí? profe. Bien. Y tenemos que cada instrumento puede representarse en un diagrama por un símbolo que puede acompañarse con una identificación. Algo así. Por ejemplo, la identificación funcional del instrumento consiste de letras de acuerdo a una tabla, a esta tabla, ¿sí? Que ya la analizaremos muy a fondo la próxima clase, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa tabla, en donde la primera letra designa la variable inicial o medida, ¿sí? Es decir, si usted va a controlar temperatura, entonces aquí simplemente viene la letra T. Si usted va a controlar flujo, aquí viene la letra F. Obviamente es en inglés. Temperature, no lo supe pronunciar. Temperature, ¿sí? O si es flujo, entonces sería flow. O si es nivel, sería con la L de level, ¿sí? O si es concentración, se da con una A de análisis, luego lo vemos. Pero la primera letra siempre, sin excepción alguna, será la variable que se está analizando, ¿sí? Y en la tablita, entonces, tenemos las diferentes variables. Por ejemplo, A es análisis, B es combustión,
es voltaje, F flujo, L nivel, P presión, Q cantidad, R radiación, T temperatura, S velocidad, en fin. La primera letra siempre nos mostrará el tipo de variable, ¿sí? Y después de esa letra habrá una o más letras subsecuentes que identifican la función del instrumento. Entonces la primera siempre es la variable y las otras dicen es qué hace el instrumento, ¿sí? Dependiendo también de esta misma tablita. Por ejemplo, si yo busco qué es la I y qué es la C, entonces yo busco acá, no en la primera columna ni en la segunda, porque son solo para las variables, sino en la tercera, cuarta y quinta, que son las funciones. Entonces yo digo I, me vengo acá y dice indicador. Y me vengo para C y me dice que es control. Entonces yo ya sé que C es control, I es indicador y la T es temperatura. Entonces esto es un controlador indicador de temperatura. Sí, entonces realmente es solo uno ubicarse en la tablita, aprenderla a usar y prácticamente ya uno podría identificar cualquier tipo de instrumento. ¿Sí? Aquí obviamente hay unos ejemplos, pueden haber de 2, 3 y hasta 4 letras, ¿sí? Y en diferentes combinaciones. Eso lo veremos la siguiente clase, muchachos. Yo les agradezco, les deseo un muy buen fin de semana. Se me cuidan. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Eso. profe, gracias. Y el feliz fin de semana me lo desea mañana. Ah, que usted sí, no mañana. Listo, profe, hágale. Ya. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Igualmente. Hasta luego.